Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Kevin y el día de hoy les voy a presentar un tema relacionado al curso de Biología Celular y Molecular y es referente a mitocondrias. Espero que sea de su agrado. Es importante de que ustedes sigan revisando más información acerca de los que el día de hoy les voy a hablar, ya que es uno de los principales temas que vamos a tocar en la carrera de Ciencias Médicas. Para muchos quizá que están estudiando la carrera de Medicina como lo hago yo, o otras carreras que son relacionadas, ¿no? Espero que sea de su aporte, espero que sea de apoyo para ustedes y que pueda servir como base para cuando inicien su carrera. Para muchos que todavía no inician y para los que ya iniciaron quizá que pueda servirles de repente de soporte. Vamos a continuar con el tema. Bien chicos, para continuar con lo que ya habíamos empezado, vamos a hablar acerca del tema de mitocondria, como ya se había mencionado. Para ello vamos a empezar hablando un poco acerca de las generalidades. Y es que nosotros vamos a tener, para que algunos que ya tienen nociones básicas acerca de la mitocondria, que básicamente va a ser el fundamento de la formación de energía en la célula. Entonces, a nivel microscópico nosotros vamos a ver que existen estructuras muy pequeñas en las cuales son denominadas células, las cuales pues se desarrollan o se encuentran formando tejidos. Esos tejidos van a tener una función. Gracias a esta energía, pues va a permitir que justamente cada tipo especializado de célula pueda realizar esta función. Sin embargo, ¿cómo es que se adquiere esa energía? Y vamos a ver que a partir de los alimentos que nosotros ingerimos en la dieta, van a encontrarse una diversidad de macromoléculas, dentro de las cuales, pues, si acá vemos o lo representamos mediante una pila poco cargada, como el ADP, las cuales son moléculas que no nos van a brindar energía. Sin embargo, gracias a los alimentos, van a permitir que este ADP se fosforile y se convierta en ATP. Este ATP, que justamente lo representamos como una batería cargada, va a darnos la energía suficiente para desarrollar las funciones normales en el organismo. Es por ello que vamos a ver también que las células van a tener una determinada cantidad de mitocondrias según la función que éstas van a tener. Asimismo, van a depender del sitio de consumo y para ello va a depender la localización de cada una de ellas. Es así que vamos a tener también que las mitocondrias van a tener un análogo a nivel de lo que respecta a las plantas, ¿no? Ya que justamente van a ser el origen, de cierta forma, de la formación de estos nutrientes. Entonces vamos a ver de que las plantas, si bien es cierto, van a liberar oxígeno, pero también van a tener una función de reserva, dentro de las cuales se van a encontrar ciertos nutrientes dentro de ellos. Y esto va a ser gracias a un metabolismo que también ocurre dentro de ellos. Sin embargo, vamos a tener como segundos agentes, que son los animales, que también que van a servir como fuente de alimentos y por lo tanto van a darnos ATP. Por lo tanto, estos alimentos, estos nutrientes, tanto sea animal o vegetal, nos van a dar ciertas macromoléculas y de las que estudiamos muy comúnmente en el área de biología celular y molecular. ¿Y de qué estamos hablando? Justamente hablamos de proteínas, hablamos de vitaminas, de carbohidratos, de grasas y de minerales. Asimismo, vamos a ver qué ocurre dentro de ellas. ¿Qué ocurre dentro de las plantas y qué ocurre dentro de los animales o dentro de nosotros los seres humanos? Para ello vamos a diferenciar dos procesos muy importantes recuperados y que muchos ya lo han estudiado o que quizá lo vamos a estudiar en su proceso. Hablamos del proceso de la fotosíntesis y hablamos del proceso de la fosforilación oxidativa. Sin embargo, vamos a tener acá, como ya había mencionado, organelos análogos. Un organelo análogo de las mitocondrias van a ser los cloroplastos, ¿no? Entonces, acá las reacciones que van a ejercer dentro de ellas va a ser una reacción endergónica básicamente, y que va a hidrolizar el agua, ¿no? Hidrolizar, hablamos de hidrolizar cuando hay cortes, o sea, simbolícenlo hidrolizar como cortes a nivel molecular de las moléculas básicamente, ¿no? Valga la redundancia. Sin embargo, la reacción exergónica pues básicamente tiene que ver con la formación del agua y también la liberación de CO2, ¿no?
Hablamos de endergónica hacia adentro y exergónica que sale, ¿no? Valga la redundancia en lo que respecta a lo que es el significado básicamente. Sin embargo, en la fotosíntesis ya sabemos nosotros, y acá se había esquematizado previamente, que se libera el oxígeno, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es el sustrato, vamos a ver de que en la fotosíntesis van a necesitar necesariamente la luz. Sin embargo, en la fosforilación oxidativa no van a necesitar luz, pero van a necesitar otros mecanismos, ¿no? Como el oxígeno. Ahora, vamos a ver que la energía va a ser formada, en el caso de la persona o el ser humano, mediante diferentes tipos de reacciones oxidativas. Ahora, ¿cuándo nosotros hablamos de procesos oxidativos o cuándo se oxida? Hablamos de que se oxida cuando se gana oxígenos o también se pierde hidrógenos o hidrogeniones, llamados de esta forma, ¿no? Como yo he estado ionizado. Es así que en estas reacciones oxidativas van a participar ciertas moléculas, dentro de los cuales hablamos de dos principalmente. Y vamos a verlo durante un proceso muy común o muy hablado, que ya lo vamos a ver más adelante. Hablamos de lo que es el NAD y el FAD, dentro de los cuales vamos a encontrarlo de dos formas, y es lo que hablamos acá abajo, que es la forma oxidada y la forma reducida. En la forma oxidada ya lo pueden ver acá, ¿sí? Y en la forma reducida de la misma forma, dentro de las cuales pues vamos a ver que justamente se encuentran en este caso acá, o bien básicamente ganando lo que son los iones y lo que es la forma reducida propiamente, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver también de que a nivel estructural de la mitocondria vamos a encontrar ciertas estructuras importantes, muy importantes para tenerlo en cuenta. Primero que todo, ahí a la vista nos salta de que es una organela con dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Eso quiere decir que es muy semejante a una célula, pero en tamaño muy pequeño, ¿verdad? Entonces, es así que vamos a tener que la membrana externa, vamos a encontrar ciertas moléculas o ciertas proteínas que van a permitir el paso de solutos. Excepto, ya sabemos nosotros que toda membrana va a actuar como selectiva y que justamente no va a permitir el paso de ciertas macromoléculas, es decir, moléculas de gran tamaño. En la membrana interna, por otro lado, vamos a tener ciertas estructuras o ciertas proteínas asimismo que van a tener una función muy importante, como por ejemplo la cadena transportadora de electrones, y aquí encontramos a 4 proteínas, como son la NAD deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, citocromo oxidasa y la BC1. Dentro de los transportadores pequeños, de electrones pequeños, vamos a tener la ubiquinona y el citocromo C, que básicamente van a funcionar como intermediarios en el proceso de la cadena transportadora de electrones, y asimismo vamos a encontrar una estructura bastante importante durante el proceso de la fosforilación oxidativa, y es la ATP sintetasa, que como su mismo nombre lo dice, va a sintetizar el ATP. Y acá vamos a tener que esta ATP sintetasa se va a dividir en dos partes, un sector transmembrana y un sector donde se va a dirigir hacia la matriz mitocondrial. Y básicamente va a tener una funcionabilidad gracias al efecto de los protones que se van a encontrar pasando a través de ellas, y por lo tanto generando la molécula de ATP. Siendo así que estas estructuras llamadas mitocondrias se van a ubicar dentro del citoplasma y que van a variar con el tipo celular, ¿no? Es decir, que con las células hepáticas va a haber mayor cantidad, de unas 1000 a 2000 aproximadamente se menciona. Poseen una doble membrana en donde vamos a encontrar en la parte interna, como ya había mencionado, es como una célula que es llamada matriz mitocondrial, y donde vamos a encontrar un complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, que vamos a tener que estas piruvato deshidrogenasa van a tener una función muy importante. Ya lo vamos a mencionar más adelante, las enzimas de la beta oxidación, porque vamos a ver que el metabolismo de los ácidos grasos van a tener lugar en la mitocondria, a diferencia de lo que son la glucosa o otras moléculas, ¿no? Asimismo vamos a tener que tiene enzimas del ciclo de Krebs, excepto la succinato deshidrogenasa, que ya la habíamos visto que se encuentra en la membrana interna. ¿Y por qué decimos que se encuentran acá las enzimas del ciclo de Krebs? Porque justamente es aquí donde se va a dar el ciclo de Krebs. Gránulos de calcio que van a tener importancia en otros procesos también. Y el ADN circular
que van a ser prácticamente parte, como ya había mencionado, es como una célula pequeña, ¿no? Van a tener su ADN, sus enzimas, ARN, con la que van a permitir la formación de lo que son las proteínas y otras moléculas que van a intervenir en los distintos procesos que van a surgir dentro de esta mitocondria. Es así también que vamos a tener un espacio intermembrana gracias a la formación de estos pliegues que se encuentran con la membrana interna y la membrana externa, que va a dar origen a un espacio. Este espacio intermembrana va a ser muy similar al citosol, aunque va a tener algunos elementos propios que son de la mitocondria, ¿no? Va a tener, por ejemplo, una elevada concentración de hidrogeniones, que vamos a verlo aquí, debido a que justamente en el proceso de la cadena transportadora de electrones van a haber cambios que se van a suscitar, o van a haber, en este caso, el transporte de ciertos protones, ¿no? Y electrones asimismo. De aquí vamos a tener de que acá en esta mitocondria, lo normal es que ocurra que cuando nosotros ingerimos los distintos tipos de alimentos, vamos a tener principalmente 3 macromoléculas principales y que la estudiamos a más no poder durante el ciclo de biología celular y molecular, que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Y si nosotros hablamos de que a nivel, digamos, macromolecular, o digamos a nivel ya, claro, macromolecular básicamente, de que el tubo digestivo van a secretar ciertas enzimas. La identificamos a esta enzima como la forma de una torta, como un Pac-Man, y por lo tanto vamos a ver que estas se van a dividir o van a descomponerse en sus unidades, ¿no? Acá hablamos de los carbohidratos, de la glucosa, de las proteínas en sus aminoácidos y los lípidos en ácidos grasos, gracias a los distintos tipos de enzimas como son la amilasa, la lipasa, ¿no? Entre de estas que van a poder, digamos, reducir a sus formas más o a sus unidades más básicas de estas macromoléculas. Finalmente vamos a tener de que estas unidades van a ser absorbidas a través del tubo digestivo y que finalmente van a entrar al citosol, ya sea como almacén o como mediante el mismo metabolismo degradar y formar el ATP, ¿no? Y de aquí vamos a tener que van a tener diversas vías, como por ejemplo la glucosa va a tener una sola vía, que es el piruvato, y aquí vamos a tener que esta glucosa, al entrar a la célula, básicamente va a ocurrir un proceso de glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Básicamente es todo un ciclo donde la glucosa, o se va a metabolizar la glucosa mediante los diferentes tipos de enzimas, se habla de 10 enzimas, y con un producto final, que es piruvato. En este caso, vamos a tener una ganancia neta de 2 ATPs, uno por cada piruvato, ya que aquí vamos a ver o vamos a encontrar que se van a encontrar, vamos a tener 2 piruvatos. Y vamos a tener también un producto final, que ya habíamos hablado de los NAT, en este caso es su forma reducida, y tenemos alguna particularidad en este caso, que no van a ingresar a la mitocondria. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces ese NAT cómo es que va a ayudarnos, digamos, a la formación de energía o de ATP? Eso sí es muy distinto, porque acá vamos a hacer uso de las lanzaderas. Esto quiere decir que vamos a tener ciertas moléculas que van a pasar a través de la mitocondria, generando asimismo el ATP. Y acá se habla dos principalmente que se había encontrado, ¿no? La glicerol 3-fosfato y el malato aspartato, que son lanzaderas bastante conocidas. Sin embargo, también vamos a tener que los aminoácidos van a pasar como productos intermediarios hacia piruvato o hacia acetil-CoA, dentro de las cuales vamos a encontrarlo dentro de las reacciones mismas y que vamos a verlo más adelante, para poder formar finalmente lo que es la energía, ¿no? Por otro lado, los ácidos grasos va a tener, eso sí, una vía muy distinta, que es directa hacia el acetil-CoA. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es que llega a acetil-CoA? Y por aquí lo he sacado a un costado, y es que ocurre un proceso de beta-oxidación. Si ustedes recordarán lo que dije hace un momento, habíamos mencionado de que sí existen ciertas enzimas que se encuentran en la mitocondria y básicamente en la matriz mitocondrial, dentro de las cuales van a participar en el proceso metabólico llamado beta-oxidación. Esta beta-oxidación van a ser una constitución de ciertas enzimas, como son la acil-CoA deshidrogenasa, enoil-CoA hidratasa, hidroxiacil-CoA deshidrogenasa y la beta-cetoacil-CoA tiolasa, dentro de las cuales van a ocurrir o van a tener que pasar dentro de la mitocondria para que nos forme aproximadamente de 8 a 9 acetilos. Y de ahí vamos a tener que
Si bien en la glucosa van a formarse básicamente pues dos piruvatos y después cada piruvato va a convertirse a acetil-CoA, acá imagínense en cuántos acetilos, entonces por lo tanto nos va a dar mayor cantidad de moléculas de ATP. Finalmente, estos acetilos van a pasar por tres procesos principalmente, o cuatro, hablamos también de la fosforilación oxidativa. Un primer proceso de la descarboxilación oxidativa, que ya de repente algunos lo han llevado, algunos lo han tocado, o si no lo han tocado todavía de repente más adelante, donde vamos a ver que el piruvato se va a convertir a acetil-CoA. Primero, mediante una enzima piruvato deshidrogenasa, se va a convertir a acetilo y finalmente este acetilo se va a unir con una molécula, una coenzima A, formando asimismo finalmente una acetilcoenzima A. Dentro de las cuales esa acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs que ya habíamos mencionado que se va a dar también dentro de la mitocondria y que finalmente pues va a dar origen a lo que respecta a los NAD, FAT y ATP asimismo, ¿no? Por cada molécula de acetil-CoA. Por otro lado, cuando ya se forman estas moléculas, van a ingresar a todo un mecanismo proteico que se encuentra, ya habíamos visto en la membrana mitocondrial interna, que es denominado la cadena respiratoria, donde estos NAD y FAT, pues que se encuentran en su forma reducida, se van a oxidar, cediendo a sí mismos los electrones para poder pasar a lo que es el llamado o el famoso proceso llamado fosforilación oxidativa, donde vamos a encontrar que se van a formar las moléculas de ATP y asimismo el último aceptor de electrones que ya he llamado en cuanto a lo que es ¿se acuerdan que había mencionado de la subunidad F sub 0, F sub 1 en la parte anteriormente del ATP sintetasa? Entonces se va a formar ahí el oxígeno, perdón, el agua. Además, no solamente estas van a ser las funciones de la mitocondria, sino también van a permitir la remoción del calcio citosólico, es decir, van a equilibrar los niveles de calcio que se encuentran en el citosol, haciéndolas o permitiéndolas ingresar a la mitocondria para regular, en este caso, los niveles o las concentraciones de este calcio. Asimismo, vamos a ver que van a permitir la síntesis de aminoácidos, como ya habíamos mencionado, a partir de intermediarios metabólicos del ciclo de Krebs, para que se puedan formar estos. Por otro lado, también vamos a tener la síntesis de esteroides, que estas van a ser principalmente en células de la corteza suprarrenal, ovario y testículo, mediante un proceso, digamos, más, diferente, ¿no? Y finalmente, ustedes lo van a ver, hay un capítulo del curso de biología celular que se dedica netamente a lo que respecta a muerte celular o apoptosis, llamada también muerte celular programada, dentro de las cuales, aquí les voy a comentar un poco. Dentro de la mitocondria vamos a encontrar una molécula que es el citocromo C, las cuales van a permitir o van a liberarse mediante ciertas proteínas, mediante el paso por ciertas proteínas de aquí de la mitocondria y que van a inducir a un proceso, digamos, apoptótico. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Cuando, digamos, la célula se encuentre dañada o alterada y donde los ciclos celular básicamente se encuentre, digamos, correspondiente a un proceso o una señalización intracelular, las cuales demanda la célula que prácticamente o le manda la señal a que tiene que hacer un proceso apoptótico o muerte, ¿no? Programado. Básicamente porque hay un daño o hay una alteración dentro de ella. Y por último, lo que quiero comentar a modo solamente algo muy pequeño es acerca del metabolismo anaerobio. Si bien ya habíamos mencionado anteriormente, todo este proceso que ya se ha hablado se da en un mecanismo aeróbico. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un ejercicio físico intenso, ¿qué es lo que ocurre? Nuestros músculos van a demandar más energía. Sin embargo, también al demandar más energía, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos ejercicio? Nuestro oxígeno ya no se ve el mismo, sino se encuentra un poco disminuido. Y por lo tanto, este piruvato ya no se va a encontrar pasando a acetilo. Y es así que este piruvato ya no se va a pasar a lactato. Es un proceso llamado fermentación láctica. Y este lactato, al irse al hígado o a los hepatocitos, básicamente principalmente, mediante una enzima va a permitir la formación de glucosa, dentro de las cuales pues básicamente se va a encontrar brindando el aporte necesario que se necesita al momento del ejercicio físico intenso. Es así como se va a suplir esta energía y va a permitir justamente que se genere el ATP, pero mediante otro tipo de proceso metabólico.
Entonces es así como toda la mitocondria vamos a ver que tiene funciones estrictamente importantes durante la formación de la energía, que es el fundamento o es la base de lo que es la formación del ATP para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Entonces, espero que les haya servido de algo, espero que les sirva de apoyo, de material de apoyo. Es importante de que ustedes acá conozcan las partes, digamos, o la parte más sustancial, la parte más fundamental o básica, para que después ustedes puedan desarrollar otros temas más complejos en el tema, ¿no? Ya hablamos de que acá existen y de aquí se desprenden temas más pequeños como son la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa o la cadena respiratoria, dentro de las cuales son procesos ya que se trabajan independientemente en muchos casos o también lo encuentran dentro del mismo tema también de mitocondria, ¿no? Entonces, espero que les haya servido, espero que sea de su agrado, estudien mucho y hasta una próxima oportunidad.